El miedo es la primera reacción frente a la enfermedad de nuestras mascotas, pero podemos contrarrestarlo con conocimiento. En esta oportunidad vamos a hablar de la peritonitis infecciosa felina, PIF. Esta enfermedad es ocasionada por un coronavirus. Dentro del grupo de virus ARN, están los que miden menos de 50 nanómetros, los que miden entre 50 y 100, y los que miden más de 100. El coronavirus mide más de 100, es uno de los más grandes. Es un virus icosaédrico con envoltura, es envuelto y además hay distintos integrantes en esta familia de coronavirus. Producen enfermedades, por ejemplo, en el cerdo la gastroenteritis transmisible del cerdo. En el perro hay un coronavirus que destruye parte de la vellosidad intestinal, que hay que diferenciarlo con el parvovirus. En el humano está el SARS, y también está el coronavirus 19 que produjo la pandemia. En las aves está la bronquitis infecciosa aviar. En los felinos tenemos dos coronavirus. Uno que actúa a nivel intestinal y el otro coronavirus que produce el PIF. La peritonitis infecciosa felina. El PIF se transmite cuando un gato que está enfermo de PIF va a su bandeja sanitaria y defeca. El virus se elimina a través de la materia fecal, entonces el virus permanece en la materia fecal y luego el gato enfermo se va. Llega un gato sano y va a la misma bandeja sanitaria, toca las piedritas sanitarias, contacta con la materia fecal donde está el virus, y el virus se queda en las patitas del gato sano. Luego el gato deambula por la casa diseminando el virus por el resto del piso. Este mismo gato sano cuando se está lamiendo, ahí ingresa por la vía oral, por la boca, es una transmisión fecal oral. Una vez que ingresa el coronavirus al gato, el coronavirus productor de PIF se replica en el tejido orofaríngeo. Luego circula por tejido linfático y luego puede llegar hasta el vaso y ganglios linfáticos. Hasta este momento el virus puede ser eliminado, pero si no es eliminado por el sistema inmune va a pasar a la sangre. Cuando pasa a la sangre, se replica en sangre produciendo una viremia. Entonces se va a desplazar por el resto del organismo produciendo dos posibilidades de enfermedad, una efusiva y la otra no efusiva. Como podemos ver en la imagen, el coronavirus presenta distintas proteínas y para formar nuevos virus tienen que formarse nuevas proteínas. La manera en que se forman estas nuevas proteínas es a través del RNA mensajero y está estudiado en la clasificación de Baltimore. El coronavirus, según la manera en que forma estas nuevas proteínas, está en el grupo 4. Ahora vamos a hablar del daño que produce la forma efusiva del PIF. Recordemos que los anticuerpos se unen al antígeno para formar los inmunocomplejos o complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, hay varios de estos inmunocomplejos, algunos de ellos se unen a la pared de las arterias. Luego llegan por ejemplo un neutrófilo o el complemento, para destruir el anticuerpo con el antígeno, pero como el complejo antígeno-anticuerpo está unido a la pared del vaso sanguíneo, también se lesiona la pared produciéndose una vasculitis. Debido a esta vasculitis se elimina líquido acompañado de proteínas hacia afuera de los vasos sanguíneos. Esta es la forma exudativa del PIF. La forma no exudativa del PIF está formada por células. Es un problema celular. Lo que ocurre es que el macrófago fagocita los antígenos anticuerpos, y el virus se continúa replicando dentro del macrófago. Pero como el virus se continúa replicando, vienen más macrófagos para tratar de controlar la infección, formándose un granuloma. En el granuloma podemos encontrar otras células como por ejemplo un fibroblasto y un linfocito. La cuestión es que comienzan a llegar neutrófilos para ayudar a controlar la infección, y si siguen llegando más neutrófilos se forma un piogranuloma. Entonces se forma un granuloma o piogranuloma, para tratar de parar la infección del coronavirus. Esta es la forma no exudativa del PIF. Con respecto a los signos, vamos a empezar diciendo que ataca al sistema nervioso.
El virus puede llegar solo, o llegar dentro de los macrófagos. La cuestión es que, de acuerdo a la zona del encéfalo que está dañada, se producen los signos neurológicos. El PIF puede dañar a distintas zonas del encéfalo del gato, entonces pueden haber distintos signos neurológicos. Hay que tener en cuenta que si hay un gato con convulsiones, una posible causa es el PIF. Hay que recordar que el PIF puede producir convulsiones. El PIF produce lesiones en el ojo, como por ejemplo una uveitis. También podemos encontrarnos con ictericia, que es la coloración amarillenta de las mucosas y la piel. En la imagen podemos ver una zona pelada, donde la piel está amarillenta, eso es ictericia. También podemos encontrarnos con consunción, un enflaquecimiento progresivo y un deterioro general de la mascota. Los signos están muy relacionados con la ubicación del granuloma o de la efusión. Entonces, si tenemos un signo digestivo, como por ejemplo diarrea, posiblemente tengamos un granuloma, o una efusión en la región intestinal. Si tenemos un problema respiratorio, como por ejemplo una disnea, posiblemente tengamos un granuloma o una efusión en la zona pulmonar. Tenemos que recordar que los signos están muy relacionados de acuerdo a la ubicación de las lesiones. El acúmulo de líquido en el espacio abdominal se llama ascites. Esta acumulación de líquido puede ocurrir por distintas causas. Las causas pueden ser un linfoma, puede ser el PIF, una insuficiencia cardíaca, un problema hepático, puede haber varias causas de acumulación de líquido en el abdomen. Entonces tomamos una muestra y tenemos que hacer un análisis. Continuemos con el análisis de líquidos. En el análisis macroscópico observamos un color amarillento y una consistencia gelatinosa. En el laboratorio vemos que tiene una alta cantidad de proteínas, mayor a 3.5. Por último tenemos que hacer la prueba de Rivolta, que consiste en colocar vinagre en un tubo y luego colocar una gota de la efusión que obtuvimos de la punción del abdomen. Si desaparece la gota, la prueba de Rivolta es negativa. Si la gota permanece y va descendiendo lentamente, la prueba de Rivolta es positiva. El resultado positivo nos va a indicar que muy posiblemente sea un PIF. En el diagnóstico de PIF tenemos que ir sumando los signos, más los estudios que hacemos, más la prueba de Rivolta. Si todo nos orienta hacia un PIF, muy posiblemente va a ser PIF. Porque no podemos hacer una ELISA como en otras enfermedades. Para hacer una ELISA vamos a tomar una muestra de sangre, y vamos a buscar anticuerpos contra el coronavirus. La cuestión es la siguiente: si encontramos anticuerpos contra el coronavirus en un gato, tenemos que tener en cuenta que no va a diferenciar al coronavirus intestinal del coronavirus productor de PIF. Entonces puede ser coronavirus positivo pero no tener PIF. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los gatos tienen coronavirus, pueden tener el coronavirus intestinal, otros pueden tener el PIF, y los que tienen el PIF no necesariamente desarrollan la enfermedad. Por lo tanto, con este análisis de sangre en busca de anticuerpos, hay que tener muy en cuenta la interpretación. Hay que sumar todos los signos, la revisión clínica y los estudios para llegar a un buen diagnóstico. El diagnóstico es muy importante para hacer el tratamiento. Además, si encontramos un granuloma o varios granulomas, tenemos que hacer una biopsia. Ahora continuamos con la prevención. Vamos a empezar hablando de la población. Tenemos que tener en cuenta que la población es la cantidad de gatos en una casa. Ahora, si tenemos varios gatos en una casa, podemos tener 1, 2, 3, algunos tienen varios gatos. Si tenemos una población donde ninguno está enfermo, todos están sanos y va a ingresar un nuevo gato, tenemos que tener en cuenta que el nuevo gato que va a ingresar tiene que pasar primero por la veterinaria para saber si tiene alguna enfermedad, si no, este gato puede traer alguna enfermedad y enfermar a los otros gatos. Ya sea PIF, BIF, BILEF o alguna otra enfermedad. Esto es muy importante. Por otro lado, si tenemos un solo gato en la casa y este gato murió debido a PIF, tenemos que esperar 3 meses para que vuelva a ingresar un nuevo gato.
El virus en el ambiente permanece 3 meses. La cuestión es que se puede eliminar con desinfectantes comunes, pero si un gato con PIF fue a un rincón y nosotros no limpiamos, está en el ambiente ya que no limpiamos bien. También hay lugares en los que los gatos se meten, como debajo de los sillones. Lugares que no son limpiados regularmente. Entonces tenemos que esperar 3 meses para que ingrese un nuevo gato, así ese nuevo gato no se enferma. Si tenemos varios gatos y uno de ellos salió positivo a PIF, tenemos que tener en cuenta que el resto de los gatos con los que convive, también estuvieron expuestos al PIF y posiblemente tengan coronavirus productores de PIF. Si tomamos una muestra de sangre y buscamos anticuerpos capaz que nos da positivo, porque constantemente se están reinfectando entre los gatos que conviven. Si por lo menos hay un gato infectado, el resto se va reinfectando. Entonces tenemos que evitar que desarrollen la enfermedad, los vemos sanos y tienen que continuar así. Para eso tenemos que fortalecer el sistema inmune. También tenemos que tener en cuenta la densidad poblacional. Si tenemos 1, 2 o 3 gatos, hay que tener en cuenta la superficie. Considero que la cantidad de 5 gatos cada 100 metros cuadrados es la cantidad máxima que podemos tener para evitar un hacinamiento. Podemos tener más gatos, pero los gatos van a estar en hacinamiento, lo cual facilita la transmisión de enfermedades entre ellos. Además hay que tener en cuenta que los gatos son muy territoriales, por lo que cada gato necesita su lugar donde defecar, y apartado de este lugar tiene que tener su lugar para comer y para beber. Continuamos con las bandejas sanitarias. ¿Cuántas bandejas sanitarias tenemos que tener? El número de gatos más 1. Por ejemplo, si tenemos 3 gatos, tenemos que tener 4 bandejas sanitarias. Si tenemos 2 gatos, necesitamos 3 bandejas sanitarias. Necesitamos el número de gatos más 1. Hay que limpiar diariamente los pedacitos de materia fecal que va haciendo cada gato, diariamente. Y una vez por semana tenemos que sacar todas las piedras sanitarias y colocar nuevas piedras sanitarias. El próximo paso es fortalecer el sistema inmune, pero ¿cómo lo hacemos? Primero hay que tener el plan de vacunación y desparasitación al día. La nutrición es muy importante. Hay que favorecer un ambiente en donde el gato tenga rascadores y donde pueda tener lugares para trepar. Hay que estimular el ambiente de una manera que el gato pueda jugar y expresar su conducta normal.